Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La 10ª está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La 10ª radio, cultura y diversidad. Comenzamos. Pues muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos y mis amigues que me acompañan. Una noche más de miércoles, coincide que hoy es miércoles de la 10ª radio, pero estamos haciendo el día de hoy una transmisión completamente en vivo a través de la página de Códice AC en Facebook y también de las instituciones aliadas, porque el día de hoy es un programa muy especial. Vamos a tener una charla con 4 realidades completamente diferentes y a la vez que están luchando por un objetivo en común, que es posicionar la cuestión de indetectables igual a intransmisible a través de pues una sinergia, una alianza que está hecha por países de Perú, Ecuador, Colombia, México, a través de diferentes esfuerzos de las organizaciones civiles que trabajan en la prevención y la atención para personas que viven con VIH. Y estoy muy contento porque aparte de que estoy conociendo a nuevas personas que están trabajando y que ya tienen mucha experiencia en el tema de la atención y la prevención del VIH, digo, también con nuestros amigos ya de casa de Códice AC, pues les quiero presentar, aquí tenemos a Marielena Acosta, ella nos acompaña de Quimirina, es una asociación civil de Ecuador. ¿Cómo estás, Marielena? Bienvenida. ¿Cómo estás, Robert? Muchas gracias. Y también les voy a presentar a John Ramírez, él nos acompaña de la Red Somos de Colombia. Bienvenido, John, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Muy buenas noches. Un gusto. Y por parte de México tenemos a Leonardo Espinosa de Códice AC. Leonardo, ¿cómo estás? Hola, Roberto. Me da mucho gusto estar contigo. Gracias. Y con todos, pues. Oigan, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí, por ser parte. Por aquí también ya está llegando Julio. Déjenme presento a Julio. Julio, él nos acompaña de Céfiro de Perú. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, gracias. Oigan, pues a mí me emociona mucho que estemos en este espacio, que estemos también utilizando los espacios institucionales que nos brinda también el Estado para poder hablar de esta temática que es una realidad, que es muy importante y que pues creo que son temas un tanto novedosos y que hace tiempo justo hablabas, estuve platicando con el responsable de un protocolo, el protocolo Mosaico que se está implementando en 3 ciudades de México para la prueba de la vacuna, ¿no? Para el VIH. Y justo abordamos varios de los temas que veíamos aquí, ¿no? La adherencia a los tratamientos, etcétera. Pero aquí me gustaría comenzar iniciando, ¿por qué es importante esta alianza? ¿De dónde parte esta alianza? ¿Y qué es lo que buscamos como esta red de organizaciones en Latinoamérica? No sé quién nos quiera comenzar a platicar de esta parte. Tal vez si estoy en mi pantalla, estoy primero. Bueno, yo creo que es un esfuerzo importante que estamos haciendo las organizaciones de sociedad civil para poder desarrollar estrategias comunes que tengan un impacto mayor en nuestros países que si lo hacemos solos. Esta necesidad también está relacionada con la movilidad de las personas, ¿no? O sea, tenemos una movilidad, una migración, personas en movilidad en general muy fuerte en Latinoamérica y eso determina también que podamos tener respuestas que puedan acoger a estas personas en movilidad y eso impacta de manera importante en nuestro quehacer. De ahí la necesidad de unirnos, de trabajar en conjunto, de poder hacer incidencia política con nuestros gobiernos en conjunto. Pensamos realmente que la unión hace la fuerza y que nos va a dar también mayor capacidad de respuesta para las personas con las que trabajamos. No sé si John o Julio, Leonardo. A ver, John, adelante. John, bueno, buenas noches. Creo que es muy importante movilizar estos temas a nivel Latinoamérica
y que estemos hablando todos el mismo lenguaje frente al tema de las estrategias de prevención combinada y lo que las personas pueden encontrar en cada país de acuerdo a la realidad y a lo que vive la situación política actual en Latinoamérica. Creo que es un ejercicio de responsabilidad desde las organizaciones, desde las sociedades de pacientes, desde todas las industrias y demás actores dentro de los sistemas de salud. En el caso de Colombia, hablar de articulación con otras organizaciones es muy importante porque nos ayuda a sumar la voz a que estos tipos de estrategias de prevención lleguen realmente a las poblaciones donde necesitamos abordar el tema de la prevención combinada. Oye, y en este caso, John, digo, aprovechando que te tenemos aquí en el Spotlight, ¿cómo nace la idea, la propuesta de convocar a estas 4 organizaciones y generar como esta sinergia en Latinoamérica? Realmente Red Somos viene trabajando hace mucho tiempo atrás con una plataforma regional de las Américas y el Caribe de la Coalition Plus, de la cual Quimirina también es miembro. De hecho es la organización encargada de movilizar todos los temas de agenda alrededor de la plataforma regional, es la organización coordinadora. ¿Por qué nace la iniciativa? Porque necesitamos hacer mucho énfasis y mucha presión desde la sociedad civil. Debemos convocar directamente a las personas a quienes estos ejercicios como la vacuna, como el acceso a terapia antirretroviral de manera universal, le debe llegar y debemos convocarlos a que levanten la mano, a que sean personas empoderadas de su diagnóstico, a que seamos organizaciones que históricamente venimos trabajando en el tema de la respuesta al VIH y golpeando la puerta del gobierno a decirle, oiga, aquí está esta problemática frente al tema del acceso, el estigma, la discriminación. ¿Cómo vamos a poder sumar esfuerzos? Y creo que es una forma importante de hacerlo y es convocando a nivel regional a otras organizaciones que nos ayuden a apalancar, digamos, ese posicionamiento político del acceso universal a la terapia, del acceso universal a la vacuna, que no sea solamente, digamos, para quienes tienen poder adquisitivo e incluso otras condiciones dentro del sistema, de los sistemas de salud. Y creo que también es muy importante, por ejemplo, abordar este tema de que, digo, como bien lo habían mencionado, la unión hace la fuerza, pero también esta parte puede generar esta identificación con otras personas, ¿no? Creo que es muy importante abordar y me gustaría, Julio, que nos platicaras esta parte, este concepto relativamente nuevo para muchas personas de la diversidad sexual sobre indetectable igual intransmisible, cuando vivimos campañas de prevención por 30 años, que era uso de condón, cuidado, o sea, y esta campaña es un tanto que de repente eran basadas en el miedo, ¿no? Y que a muchas personas era como de, no, pues mejor no tengo sexo, o etcétera, etcétera. Y ahora cambia el paradigma. Entonces es un cambio cultural que es, a ver, no es que se deshaga todo lo anterior, pero hay otras alternativas para seguir tratándolo. ¿Qué es esto del indetectable igual a intransmisible, Julio? Sí, efectivamente, eso es el estatus de indetectabilidad como intransmisibilidad es uno de los tercer 90 de la estrategia global propuesta por ONU-SIDA para todos los países, ¿no? Y es una forma de eliminar el SIDA como un problema de salud pública. Recordemos que hay una diferencia entre VIH y SIDA. El SIDA es la etapa final que genera una carga de muerte y un costo en servicios para las personas, sobre todo aquellas que no tienen el aseguramiento en salud garantizado. Se ha buscado por muchos años poder controlar el SIDA. Una de las formas ha sido el acceso a tratamiento antirretroviral y antes de eso el diagnóstico oportuno. Las personas deben ser diagnosticadas sobre todo de aquellas poblaciones clave donde se encuentra concentrada la epidemia. Estas poblaciones clave son hombres que tienen sexo con hombres, incluido la diversidad sexual, sobre todo las mujeres transgénero y las trabajadores del sexo, que son la otra población identificada como en gran vulnerabilidad sanitaria, ¿no? O llamada población clave.
Lograr la indetectabilidad es lograr que las personas tengan una vida más o menos equilibrada para que puedan desarrollar sus labores de trabajo o sus proyectos de vida, y también reduce la transmisión de esta persona hacia otra persona que posiblemente no tenga el VIH, ¿no? Pero que por alguna situación del contexto no tenga condones, no use condones, o simplemente no acceda al PrEP, que es la terapia de preexposición, ¿no? Pero es una meta que ha sido, como todas las otras metas, afectadas en su cumplimiento por diferentes motivos que tienen que ver con las políticas de los países, y también por la COVID. Con la COVID hemos retrocedido muchísimo en cuanto a los diagnósticos oportunos, el suministro de tratamiento y por lo tanto la indetectabilidad que se esperaba con la buena adherencia, ¿no? Con la adherencia al tratamiento. Y creo que también esto es muy importante, y aquí me gustaría que Leonardo Espinosa de Códice AC nos platicara un poco. ¿Este es un tema solo para personas que viven con VIH? ¿Es un tema solo para personas de la diversidad sexual? ¿Por qué es conveniente ampliar esta conversación más allá de a lo mejor ciertos sectores, y que todos conozcamos pues estas nuevas realidades, ¿no? Que también, no sé si quieras abordar un poquito de que se inició como el estudio en el 2010, y que ya como en el 2018 se declara o se dice, oigan, indetectable es igual a intransmisible, y abrimos la discusión, ¿no? ¿Cómo es esta parte, Leo? Sí, claro. Pues primero que nada, a mí me da mucho gusto que estemos todos y todas juntos aquí, porque en primer lugar, las realidades en las que vivimos en cada uno de nuestros países son distintas. Pero algo que nos une a todos es que ahora sabemos que una persona que tiene menos de 20 copias por mililitro cúbico del virus en sangre no transmite el VIH por intercambio sexual. Es decir, todo ese estigma que se había generado sobre las personas que vivimos con VIH, que provocaba que las personas fueran agresivas con otras personas, que se les limitara el acceso al trabajo, que se les tuviera miedo en casa por poder transmitir el virus, todo ese es falso. Ahora sabemos que el VIH, cuando se tiene una carga viral indetectable, es decir, menos de 20 copias por mililitro cúbico, hace que también de los otros fluidos que transmiten el virus se elimine esta posibilidad de transmisión. Es decir, no hay suficiente virus para poder ser infeccioso. Entonces esto es sumamente importante, y es una parte de lo que nos llama a trabajar en conjunto por iniciativa de la Red Somos, y que además junta a estos 4 países. También otra cosa son las actividades de prevención combinadas que nosotros hacemos día a día, porque como tú lo dices, Roberto, es parte de una estrategia muy grande que se ha venido estudiando ya desde hace varios años. Desde hace casi 10 años se sabe, primero, que las actividades de prevención combinada, es decir, cuando conjuntamos los métodos físicos que podemos tocar, como pueden ser el condón, como puede ser el tratamiento, como pueden ser algún otro tipo de métodos para prevenir la transmisión del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual, con el cambio en las políticas públicas, con el cambio de comportamientos, logramos que se detenga el crecimiento de la epidemia de VIH. Y pues justamente se me hace muy importante que estemos aquí todos, porque en específico ahorita estamos viviendo un problema que movió al mundo, el problema del COVID. Entonces, muchas de las acciones que veníamos haciendo las organizaciones se han venido afectadas por esta pandemia, y ahora tenemos que comunicarnos para poder saber qué experiencias tenemos y qué estrategias podemos utilizar en conjunto, y ayudarnos entre comunidades, sobre todo nosotros y nosotras que compartimos este mismo lenguaje y que tenemos muchas características similares, y que a lo mejor, pues no sé, las personas de Red Somo, de Quilmina o de las otras organizaciones también nos pueden ayudar con sus conocimientos para que podamos saber cómo hacerle en ciertas circunstancias, y cómo lo hicimos nosotros también, compartirlo. Además de que tenemos planeadas muchas cosas que seguramente vamos a platicar más adelante sobre esta estrategia que es indetectable igual a intransmisible. Entonces, en pocas palabras, Roberto, es muy efectivo el tratamiento como prevención, sobre todo le quita el estigma a las personas con VIH,
porque ya no se les ve como vectores de las infecciones, es decir, como esta persona que contagió a otra persona. Y además, algo que tiene que ser fundamental y que es el foco de esta estrategia, es que el que una persona esté indetectable abona para su calidad de vida a la persona que vive con VIH. Digo, en segunda instancia va a evitar la transmisión, pero en primera instancia, la calidad de la persona que vive con VIH también es mejor si se encuentra indetectable. Oye, Leo, y aquí creo que también nos enfrentamos a nuevos retos, ¿no? Porque, a ver, digo, está bien, médico, científicamente, ya se tiene comprobado todo eso, pero ahora viene también un cambio cultural, un cambio social, porque entonces ahora la discusión se va a, no, pues ya, ahora ya pueden coger como quieran, ya no se van a cuidar, Digo, lo hablo en este sentido porque puede ser como mucho, ¿no? Y creo que también esta parte de los conversatorios que van a atender en esta red van a abonar mucho a desestigmatizar las prácticas sexuales, a toda esta parte. Y a mí me gustaría, vamos a un corte ahorita rápido aquí en la 10ª Radio, me gustaría que cuando regresemos, digo, me imagino que ya tienen ustedes trabajando en conjunto, dialogando, ¿cuáles son esas coincidencias y esas diferencias que han encontrado y las áreas de oportunidad para colaborar que tenemos en este proyecto de Indetectable igual a Intransmisible? Vamos a un corte aquí en la 10ª Radio. Estamos en el 96.3 de FM en Jalisco Radio. A las personas que nos están escuchando en Ciudad Guzmán, en Puerto Vallarta, en el 91.9, o en Spotify, YouTube, en Facebook, ya sabe que aquí somos el programa de Radio 360 de la Radio Cultural de Jalisco. Vamos, regresamos y de mientras, aquí joteamos. La 10ª Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La 10ª Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en la 10ª Radio y si usted nos acaba de sintonizar o acaba de sumarse a este live que estamos teniendo el día de hoy a través de la página de Facebook de Códice, pues le invitamos a quedarse, le invitamos a que conozca lo que estamos platicando. Si ya llegó a la mitad, no se preocupen, se va a quedar el video aquí y al rato le puede regresar o puede ir a Spotify o en YouTube o nos escribe y le mandamos el link. Pero bueno, estamos hablando de esta estrategia de Indetectable igual Intransmisible, donde surge también de la colaboración de organizaciones en Latinoamérica para poder dialogar, intercambiar experiencias y poder generar acciones en conjunto para pues la promoción, uno, para la desestigmatización, dos, para también impulsar esta creación de políticas públicas. Pero yo creo que algo muy importante es esta parte del compartir experiencias. En el tiempo que llevan trabajando juntos, juntas o juntes, ¿cuáles son las coincidencias y los retos individuales de los países y cuáles son pues los retos en conjunto, que es lo que estamos trabajando a partir de esta iniciativa? No sé si quisieras iniciar, John. Sí, claro. Mira, primero que todo, pues queremos también para contextualizar a todas las personas que se acaban de conectar, que esto tiene una historia. Nosotros en Colombia fuimos la primera organización en traer esa palabra indetectable igual intransmisible. Y empezamos a hablar de una campaña en el 2016 que hablaba sobre ayuda a Colombia a hacer la tarea y hablábamos de esas metas 90, 90, 90, los 3 90 propuestos por UNCIDA, que ya en el 2020 creo que es común y es una parte de lo que empezamos a tener en común con todos los países, y es que no se cumplió la meta 90, 90, 90. En ninguno de sus 3 contextos, diagnóstico, acceso a la terapia y continuidad en la terapia para la indetectabilidad. Entonces, hablar de indetectable igual intransmisible es poder también abordar todas estas estrategias de la prevención combinada, el tema de la educación, la movilización de acciones para el cambio de comportamiento. En este orden de ideas, Red Somos desarrolla una campaña el año pasado en Colombia, donde hablamos de indetectable igual intransmisible a nivel país y logramos que en el 1 de diciembre todas las organizaciones, tanto de la sociedad civil como de gobierno,
adoptaran el término indetectable igual intransmisible. En esta oportunidad queremos llegar con toda esta campaña de indetectable igual intransmisible a nivel Latinoamérica y con organizaciones de base comunitaria que buscan trabajar y que trabajamos desde el enfoque comunitario con líderes pares, es decir, con hombres gays, con mujeres trans, con trabajadoras sexuales, y poder tener un reconocimiento a nivel regional de ese trabajo tan importante que desarrollan las organizaciones de base dentro de la respuesta en la prevención combinada, ¿sí? Creo que eso también es algo que nos trae a común. Red Somos moviliza esta campaña a nivel regional en todo lo que tiene que ver con la elaboración de piezas, todo lo que tiene que ver con contenido para compartir entre las organizaciones gracias a la donación que recibe por GlaxoSmithKline para movilizar la campaña indetectable igual intransmisible con el objeto de que las organizaciones de pacientes, las organizaciones de la sociedad civil sean escuchadas también por sus gobiernos y tenidas en cuenta a la hora de generar planes, programas, datos, información que realmente esté relacionada con las poblaciones clave, es decir, ir llevando a la sociedad civil cada vez más a la interlocución con el gobierno, y creo que eso es algo que también nos trae hoy aquí y nos reúne a trabajar en este tema a nivel Latinoamérica, estas 4 organizaciones que estamos hoy aquí reunidas, y creo que esto es un reto. Uno de los retos de movilizar la campaña a nivel Latinoamérica es poder encontrarnos con eso, con unos países que están muy avanzados, por ejemplo, México con el tema del testeo de la vacuna, hablamos que en Colombia la adopción de la campaña, en Ecuador tienen PrEP, en Bogotá no tenemos PrEP todavía, sí, están arrancando con la PrEP, en Colombia no la tenemos, en México creo que la tienen o la tuvieron, y por el efecto de la pandemia algunas personas empezaron a tener dificultades para acceso. Todo este tipo de acciones creo que nos convocan como organizaciones a abordar el tema de indetectable igual intransmisible, no solamente dentro de un ejercicio de lograr la indetectabilidad, sino como todo un marco dentro de la prevención combinada. Creo que es importante también aclararle a la audiencia que tenemos en este momento qué es ser indetectable, qué es ser intransmisible y de dónde nace todo este tema de discusión científica, y nace principalmente de estudios clínicos, ensayos clínicos, y llevamos más de 20 años de evidencia científica alrededor de este tema, donde alguna vez un grupo de un programa de atención dijo, oiga, ¿por qué personas viviendo con VIH están teniendo relaciones sexuales con otras sin protección? ¿Por qué las que son seronegativas no están seropositivas? Y ahí empezó toda la discusión. Creo que María Elena también me podría ayudar un poco más en el recuento de dónde nace este tema de la indetectabilidad y la no transmisibilidad, ¿sí? Y pues hay un cambio que tú mencionabas hace un momento, y es el tema del cambio cultural. Y eso busca esta campaña, llegarle a las personas con información. Hey, mira, aquí está la página indetectable.co, consulta por qué razón hablamos que indetectable es ser igual intransmisible, porque de dónde viene digamos, el término indetectabilidad igual a no transmisibilidad, de dónde está la evidencia científica y cómo llevamos ese lenguaje que a veces puede ser muy médico, muy clínico, a las comunidades. Entonces, María Elena me podría también aquí ayudar con la historia del tema indetectable igual intransmisible. Adelante, María Elena. Gracias. Como dice John, es un tema ya bastante estudiado desde hace bastante tiempo. En realidad, en el 2008 ya apareció un primer artículo, pero ya en el 2011 ya hay evidencia mucho más contundente en función de algunos estudios que se realizan hasta el 2016. Estos estudios se realizan con parejas serodiscordantes, es decir, una de las parejas es VIH positivo y la otra pareja es VIH negativa. Y estas parejas serodiscordantes podían ser heterosexuales o podían ser entre hombres que tienen sexo con hombres. Y la evidencia demostró que si la pareja llegaba a ser indetectable, la posibilidad de transmisión prácticamente es cero. Digo prácticamente porque siempre va a haber un porcentaje mínimo que es de alrededor de 0.2%, pero es un cálculo matemático. No se ha visto que si la persona
llega a ser indetectable, transmitan la infección. Esto es prácticamente cero. Siempre, obviamente, estamos hablando de relaciones sexuales, ¿no? La transmisión a través de relaciones sexuales. Entonces, es muy importante entender ese elemento fundamental, que es llegar a ser indetectable, y un elemento fundamental también es mantenerse indetectable. Eso establece que la persona tenga acceso a servicios de salud, por supuesto, tenga acceso a medicación y que sea adherente a su medicación. Se va a mantener indetectable y por lo tanto no va a transmitir la infección. Este elemento es muy importante en varios sentidos. Primero, para disminuir el estigma y promover, facilitar la aceptación de las personas que viven con VIH y el apoyo a las personas que viven con VIH para que reciban su tratamiento y obviamente parar la epidemia como tal en ese sentido. Como dijo John también, lógicamente el beneficio para la persona con VIH también es muy importante por su calidad de vida, la calidad de vida que esto representa si tiene un tratamiento adecuado. Eso en términos de la historia. Creo que también un elemento importante que nos une a todos es precisamente lo que mencionaba ya John. El COVID, la epidemia de COVID nos afectó mucho a los países, no solamente en el quehacer de las organizaciones como Quimirina, como Somos, sino también en el acceso de las personas. Al estar en cuarentena, al estar en aislamiento, al estar sin movilidad, las personas con VIH no tuvieron en muchas ocasiones acceso a los servicios y peor a la medicación. Esto lógicamente afectó su salud y afectó que no sean indetectables y obviamente que se pueda transmitir la infección. Esa es una de las cosas que nos unen. El otro elemento que nos une también es la lucha contra el estigma y la discriminación. Las personas con VIH, las personas con una identidad de género diferente a la común, a la tradicional, son estigmatizados y tienen poco acceso o menos acceso a los servicios de salud en general. El poder promover la campaña de indetectable, intransmitible, también nos permite romper ciertos mitos, romper con algunos paradigmas en la sociedad y facilitar de esa manera que el acceso se vuelva más, mejor, posiblemente mucho más fácil para las personas con VIH y también para todos los mecanismos de prevención. Entonces, esto es importante, es la estrategia en términos de prevención más efectiva, pero que tiene que ser complementada con otras, ¿no? La primera, la prueba. Si no sé si tengo VIH, no voy a acceder al servicio y no voy a tomar medicación. Pero también si soy una persona que tengo parejas, múltiples parejas, deseo protegerme yo, entonces voy a tomar otro medicamento, voy a tomar o acceder a otro servicio que puede ser bien condones y lubricantes, o bien la PrEP, o bien la profilaxis posexposición. Entonces, es una gama de servicios que es un poco lo que se quiere promover en nuestros países. En el Ecuador, el acceso a los servicios de las personas viviendo con VIH estaba bastante bien, digamos así. Sin embargo, tenemos muy poca información y esa es una de las cosas que tenemos que también compartir. Lo que voy a decir es una estimación muy, muy superficial casi respecto al número de personas que abandonan los servicios. Entonces tenemos cerca de un 40% de personas que abandonan los servicios y que obviamente no tienen tratamiento y por dificultades de acceso, por estigma, por discriminación, por desconocimiento, y hay que seguir trabajando en que las personas accedan a los servicios para la prueba y obviamente para el acceso a tratamiento. Y la otra elemento también que es fundamental es los servicios complementarios, el PrEP, fundamentalmente el PrEP para las personas seronegativas, sin que eso determine que se vuelva también estigmatizante para las personas. Entonces, creo que son elementos que nos unen a todos y que nos obligan también a que busquemos estrategias regionales que obliguen o que evidencien frente a nuestros gobiernos la necesidad de implementar. Quimirina es una organización no gubernamental que trabaja
con población clave, HCHs, transfemeninas fundamentalmente y trabajadores sexuales. Y que su manera de hacer incidencia ha sido demostrar. Nosotros demostramos que es posible hacer la prueba comunitaria desde la población, desde Compares, demostramos que es posible implementar programas de PrEP desde la comunidad y facilitar el acceso de esa manera a las personas, y demostramos que podemos trabajar conjuntamente con el Ministerio, vincular a los servicios de salud, y la experiencia que tienen los colegas aquí, que tiene Julio, que tiene Leonardo, que tiene John, nos va a permitir también evidenciar frente a nuestro gobierno lo que sí es posible hacer en otros y que ya se ha hecho en otras latitudes para efectos de que podamos incidir en las políticas. Entonces, creo que es muy importante esta relación, que vamos fortaleciéndola y vamos desarrollándola en el transcurso del tiempo, y creo que eso nos ha beneficiado también, un efecto positivo del COVID. Fíjate que mencionas algo que me llama mucho la atención, digo que y que me gustaría también darle el preámbulo a que Leonardo nos platicara un poco, es que ahorita la iniciativa está pensada para organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuál es el papel de gobierno? ¿Qué es cómo entra el gobierno como en esta apuesta, en esta estrategia? Porque a fin de cuentas son muchísimos los retos que nos enfrentamos. Uno, de que la gente le pierda el miedo a hacerse la prueba, ¿no? Que creo que ese es el primer paso. Después, tener acceso a los medicamentos para poder atender las diferentes, y también a condones o lubricantes, etcétera. Y después tener la adherencia al tratamiento. Entonces, ya estamos hablando de que cada vez hay más retos que se le van sumando a esta estrategia para erradicar esta pandemia del VIH-Sida. Pero Leo, en el caso de México, ¿cómo se conjunta todo esto? ¿Qué papel tiene el gobierno? ¿Hay apoyos? ¿No hay apoyos? Es un ir y venir, y más ahorita con el tema de la pandemia. Disculpa, tenía desactivado el micro. Creo que lo principal es que hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí en México, en Códice empieza ya en próximos meses el proyecto de PrEP junto con otras 3 organizaciones en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces nosotros vamos a tener un proyecto para personas negativas, evitar que adquieran VIH, pero también vamos a estar trabajando junto con todas estas maravillosas organizaciones un proyecto para hacer varias cosas, para decirle a las personas que viven con VIH y que no están tomando tratamiento, a ver, aquí estamos las organizaciones, nosotros podemos ayudarte para que recibas tu tratamiento, y revisar por qué no lo has recibido ya. Segunda, la red Somos está promoviendo la aplicación de un cuestionario que va a ser un estudio de barreras para el acceso a la atención del VIH, y eso es muy importante porque vamos a identificar cuáles son esas barreras y vamos a tener un insumo que presentar a nuestros gobiernos para trabajar en conjunto y desarrollar estrategias que derriben esas barreras. Y en tercero, vamos a tener materiales que podemos adaptar de acuerdo a cada una de nuestras regiones para poder hablar el tema, porque creo que lo más importante que estamos haciendo es poner este tema en el reflector, porque estos temas que tienen que ver con el VIH de pronto se diluyeron totalmente en este año y meses que lleva la pandemia, y hemos estado teniendo casos que nunca antes habíamos visto. Nos damos cuenta porque aumentan las llamadas de personas que están en una etapa de SIDA en la cual, si bien puede ser revertible, puede provocar muchas secuelas que no. Lo mejor para una persona que vive con VIH es tener acceso al diagnóstico oportuno y al tratamiento. Eso es lo mejor. Lo mejor para todos es no adquirir VIH, pero no podemos hacer eso ahorita. A lo mejor en un futuro sí, pero ahorita no. Ahorita lo que podemos hacer es prevenir el VIH, detectarlo a tiempo y tratarlo. Y creo que eso habla de las estrategias de prevención combinada, como las que hacemos en Códice, en Quimirina, en CEFIR y en la red Somos. También es cierto que... Perdón, Leo, ¿cuáles son esas estrategias combinadas de prevención? Poner las pruebas al alcance de la gente, llevar los servicios a la gente para que la gente pueda acceder a las pruebas. Tú sabes que, por ejemplo, en el gobierno tienen un horario, y muchas veces ese horario es el mismo que las personas utilizan para trabajar.
Entonces una persona tiene que salirse del trabajo o de la escuela o mentirle a sus padres para acceder a una prueba. O las personas no transitan cerca de los lugares donde está el gobierno ofertando esos servicios. Y nosotros y nosotras sí. Las organizaciones estamos ahí donde nos necesitan, con dificultades, pero esta unión que estamos haciendo, estas 4 organizaciones y las que hacemos en otros ámbitos, nos ayudan a tener más acceso. Entonces, las pruebas, acompañar a las personas, aunque sea por WhatsApp, a acceder al tratamiento, ayudarles para decirles cómo se hacen los trámites, que son complicadísimos. La realidad es que es bien complicado acceder a la salud, cuando menos aquí en México. Ya de eso vamos a hablar justo en otros conversatorios. El conversatorio de hoy lo estamos hospedando nosotros, México, con tu ayuda, Roberto, pero el siguiente conversatorio lo hospeda otro país y otro, hasta que son 10. Entonces, también vamos a involucrar a personas de los gobiernos, también vamos a involucrar a personas de Naciones Unidas para que también rescatemos nuevamente estos temas y los pongamos en la conversación. Entonces, el acceso a las pruebas, el acceso a los servicios médicos, el acceso a los nuevos mecanismos para evitar la transmisión, como es el indetectable, intransmisible, y como es el PrEP. Eso es de lo que vamos a estar hablando nosotros en estos 10 conversatorios, y por eso es tan importante que le demos difusión, y por eso le vamos a agradecer a toda la gente que pueda compartir este video e invite a escuchar este podcast. Muchas gracias, Julio. En Perú, ¿cómo está la situación? ¿Cuáles son los retos que compartimos? En realidad compartimos muchísima la preocupación de los compañeros de los otros países, porque somos una región con grandes desigualdades históricas. Ya este año, en junio, hubo una reunión de alto nivel donde se replanteó la estrategia global para eliminar el SIDA al 2026, y era basada en las desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales de los países donde se encuentra concentrada la epidemia. Yo tengo 22 años con VIH. Pienso que algo debo saber, porque nosotros venimos de la época en la que no había ni diagnóstico oportuno ni tratamiento targa, y por lo tanto tampoco teníamos la indetectabilidad garantizada. Ya después del 2005 hemos logrado el tratamiento y el gobierno lo paga de manera gratuita. Pero existen muchas barreras, como son las barreras económicas. La gente, si no paga, no puede acceder a los servicios. Y entonces hay poblaciones que están mucho más abajo de la protección social, como son las mujeres transgénero, las personas privadas de la libertad, los pueblos indígenas o pueblos originarios, y los migrantes venezolanos que tenemos acá en Perú y también en Colombia, que tienen VIH. Entonces, debemos aspirar a que este ideal de la indetectabilidad, que es una realidad, realmente ayuda mucho a las personas que vivimos con el VIH para tener una salud en equilibrio y poder trabajar y poder seguir nuestros proyectos de vida, ¿no? Es un complemento motivador de la adherencia al tratamiento, porque mucha gente tiene ideas distorsionadas, por lo tanto hay un índice de abandono de tratamientos. Hay gente, igual como los anti-COVID, que no quieren vacunarse, hay gente que no quiere tomar retrovirales, y hay que educarlos para que entiendan cuáles son los beneficios del estatus de indetectabilidad. Y por otro lado, hay que garantizar... Perdón, que igual se quedaron con ideas de medicamentos de hace mucho tiempo que te generaban alguna, pero que han cambiado, y que actualmente los efectos secundarios o estos ya no son tan fuertes, ¿no? El AZT, que era el medicamento más antiguo, se eliminó del repertorio porque producía anemia, y eso generaba muchos problemas. Hoy se sabe que el consumo de antirretrovirales también produce un síndrome metabólico que altera los órganos como el páncreas, el hígado, y por lo tanto las personas deben cuidar su alimentación, tener una calidad de vida que implica para nosotros lo que se llama vida digna. No podemos pensar que una persona que es de una población vulnerable, por ejemplo, una mujer transgénero que vive de la prostitución, que no es un trabajo decente porque no aporta para la vejez, va a poder mantenerse indetectable. Debe haber sistemas de protección social que ayuden a estas poblaciones a poder mantenerse en el tiempo, ¿no? La indetectabilidad no cura el VIH, solamente controla el virus y la persona es estable y puede enfrentar cualquier enfermedad que sin tratamiento lo podría
poner en una sala de emergencia y gastar del bolsillo los remedios y la atención. Y por otro lado, también le limitaría de la posibilidad de producir, porque todo ser humano trabaja y el trabajo es la forma más perfecta de inclusión social. Pero todavía eso no se entiende en países como los nuestros. En Europa sí, en Europa, por ejemplo, en Italia las transgénero con VIH son atendidas por el gobierno, se les dan 300 euros, no mendigan. Con esos 300 euros pueden controlar su salud y les obligan a hacer un programa de seguimiento a la salud. Y no se les tampoco prohíbe el trabajo sexual, porque en Europa se da bajo otras condiciones. No son realidades iguales, aspiramos a que las grandes desigualdades se eliminen y podamos lograr la vida digna. Eliminar el SIDA no significa eliminar a las personas que vivimos con el VIH. Es construir una sociedad donde todos hagamos algo para controlar esta epidemia que lamentablemente no se ha detenido en 40 años. Sigue afectando a gente joven, mujeres, pueblos originarios, migrantes. Entonces, es tan relevante como la COVID, sino que tiene otro camino que se ha desarrollado no sobre la base de las vacunas, sino de los tratamientos antirretrovirales que logran este estado de indetectabilidad, que logra que la persona pueda mejorar su capacidad de producción y por lo tanto su inclusión es más óptima. Elimina la criminalización, porque hay mucha gente que cree que nosotros los que tenemos VIH somos responsables de la pandemia y no es así. Nosotros somos una clara expresión de los sistemas de salud debilitados donde no hay información, donde no hay diagnóstico rápido. Y por último, no tendrían que criminalizar a las personas viviendo con el VIH por su condición de salud. Eso no se podría aceptar de ninguna manera, pero sí tenemos que entender que hay una diferencia entre VIH y SIDA, y la indetectabilidad lo que ayuda es a controlar el SIDA, ese avance de ese nivel tan complejo en los que viven con el VIH como aquellos que no viven con el VIH y se relacionan sexualmente con las parejas por diferentes motivos, ¿no? A veces eso requiere de una mirada muy amplia que va más allá de la conducta. Aquí, John, creo que tenías una pregunta, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta para Julio. Julio, ¿cómo estás? Un gusto conocerte, nos encanta que estemos en estos espacios de diálogo y de construcción de saberes. Me surgen dos dudas. La primera, quisiera saber cómo está estructurado el tema de la prevención combinada en tu país. ¿Sí? Primero reconocer pues todo este trabajo tan importante que tú haces con comunidades étnicas, con migrantes, con los migrantes venezolanos que nos los compartimos entre Colombia, Ecuador, Perú, Ecuador, Colombia, en paso fronterizo y el tránsito en el mar como en un cordón hacia Venezuela. Entonces yo sí creo que quisiera ver un poco más cómo está estructurado, cómo ves tú la movilización o cómo vincular a tu gobierno frente a ser consciente en movilizar acciones relacionadas con el tema de la prevención combinada y en particular en acciones de educación precisas frente al tema indetectable igual intransmisible. Es un lado. Lo segundo es cómo está la atención a migrantes en tu país, cómo funciona allí, también acceden de manera gratuita. Y esta pregunta también iría para Quimirina, para María Elena, cuando Julio pues termine. Quisiera un poco conocer más allá de esto y cuál es esa articulación con gobierno, cómo se incide con gobierno. Vamos a un corte y ¿qué les parece si regresando van pensando las respuestas Julio y María Luisa para que nos cuenten cómo es esta parte en sus países? Vamos a un corte aquí en La Décima Radio y regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y antes de ir aquí al corte, John de Red Somos les hizo unas preguntas a Julio y a María Luisa sobre cómo es estas estrategias de prevención combinada y cómo se ligan o cómo es la parte de la participación del gobierno en estas estrategias.
no sé, María Luisa, si quieras comenzar a comentarnos de esta parte de Ecuador. María Elena, tienes el teléfono, el micrófono. Perdón, ahora sí. Julio, desde Cefiro, ¿qué se hizo? Creo que pues, perdió la señal, pero bueno, mientras él se conecta, yo les cuento un poquito. La situación de la población venezolana, fundamentalmente, que ha migrado de su país hacia Colombia, Ecuador, Perú, llegamos hasta Venezuela, hasta Argentina en realidad, pero nuestros 3 países tal vez son los que más cantidad de personas en movilidad desde Venezuela ha recibido. El Ecuador, la Constitución garantiza el acceso a los servicios de cualquier persona independientemente de su nacionalidad, de su etnia, de su condición, de su estatus legal en el caso de los migrantes, y en teoría tienen acceso a los servicios con facilidad, con la facilidad de no tener una restricción de carácter legal. Sin embargo, como en gran parte de nuestros países, los servicios de salud del Ministerio de Salud están colapsados. Es muy difícil acceder a un turno en el momento adecuado, en el momento que la persona lo requiere. Como se mencionó, hay a veces mucha complejidad para el acceso a los servicios de la población en general, no solamente de la población migrante, sino de la población en general. Si tú pides una consulta, una cita, seguramente te van a dar para dentro de 3 meses. Entonces, es muy complicado el sistema, si bien, repito, es gratuito y facilita el acceso a todo el mundo. Quimirina, ahí nosotros hemos trabajado muy de cerca con el Ministerio y con las unidades de atención integral a las personas con VIH y hemos logrado establecer algunos mecanismos de coordinación. Y las personas que nosotros diagnosticamos o que acceden a nosotros o que nos refieren organizaciones hermanas de otros países, ayudamos a la vinculación. Facilitamos su acercamiento a la unidad de salud y les damos acompañamiento hasta que la persona pueda recibir el tratamiento. Hemos logrado disminuir el tiempo de inicio del tratamiento hasta, dependiendo de la unidad, en ocasiones en gran parte de las unidades el mismo día inician tratamiento, les abren su historia clínica e inician tratamiento. En otras un poquito más tarde, 8 días, 15 días, pero hemos logrado facilitar eso. Y no ha sido solamente un trabajo de Quimirina, ¿no? Sino también de los médicos de las unidades de atención que han logrado frente al mismo sistema establecer mecanismos especiales, específicos para facilitar el acceso de las personas viviendo con VIH y romper con estas barreras administrativas que existen para la atención en salud en general. Entonces, esa es un poquito nuestra realidad. Quimirina en sus servicios, nosotros ofertamos la prueba en una red de servicios que tenemos en la costa ecuatoriana. Y realizamos alrededor de 25 a 40 mil pruebas al año a personas de la población clave. Y también diagnosticamos, voy a referirme a los 2 últimos años, más o menos el 25% de los nuevos casos que reporta el Ministerio de Salud los diagnostica Quimirina a través de su red de servicios de prueba. Y la gran parte de ellos, alrededor del 60%, acceden al apoyo de Quimirina para acudir a las unidades de salud. Hay un 40% que desea hacerlo solo. Nuestro trabajo es fundamentalmente para que la persona tome su decisión de manera autónoma de lo que desea hacer. Entonces, lo mismo ofrecemos a la población en situación de movilidad y aproximadamente, dependiendo del servicio, entre 20 y 25% de lo que atendemos nosotros es con población venezolana y colombiana. Tenemos una población colombiana, somos países fronterizos muy cercanos y entonces tenemos un grupo importante también. Entonces, nuestros servicios como población, como organización de la sociedad civil, como organización comunitaria, está abierto para todas las personas que lo deseen. Y esa es una de las cosas que hemos trabajado con Somos fundamentalmente, es
obtener por lo menos la posibilidad de referirle, es decir, va una persona con los datos concretos para que acceda a los servicios de salud, ¿no? Entonces, a los servicios de Quimirina, y que nosotros facilitamos el acceso a los servicios del Ministerio de Salud. Oye, más o menos eso. Qué gran trabajo, qué gran trabajo, digo, por lo que mencionas, hacen en Quimirina. Me emociona mucho escuchar como todo el trabajo que se hacen en otros países. Y Julio, ¿nos quieres comentar también el trabajo que hacen ustedes en Perú antes de comenzar a ir a cerrar el programa? ¿Quién? Ahí está. Te escucho. Estoy tratando. A ver, creo que... Julio, creo que tienes el micro cerrado. Tienes el micro cerrado, ajá. A ver. Tienes tu micrófono en mute, Julio, no sé si lo... No, creo que está teniendo problemas de conexión. A ver, ahí ¿Ahora me escucha? Ahí te escuchamos. Sí, qué terrible es esto de la tecnología. Sí, yo creo que durante los otros 9 conversatorios vamos a desarrollar muchísimo las preguntas, pero nosotros sí trabajamos con el Ministerio de Salud porque tenemos que fortalecer la gobernanza en salud. No podríamos asumirlo solos. Así tuviéramos todo el interés. Pero en realidad mi organización, que es Céfiro, nosotros hacemos mucha abogacía, mucha incidencia, colaboramos con las organizaciones de la comunidad, porque así como lo mencionaron los compañeros, las pruebas de VIH en todos los países son voluntarias, se respeta el derecho a la voluntariedad, y entonces en los sistemas de salud público a veces no son muy amigables, y las personas buscan sistemas amigables como ofrece Quimirina o los otros compañeros, donde acuden sobre todo las mujeres transgénero, que son quienes más sufren discriminación en el sistema de salud, ¿no? Entonces, colaboramos con el Ministerio de Salud, somos parte también del GTRM, que es un grupo interagencial para la respuesta a la migración venezolana. Estamos sacando evidencias, porque a veces no nos creen, no cree la gente que existan personas con VIH en vulnerabilidad, creen que todos estamos bien. Y no es así. Hay un segmento de la población que ha entrado en una crisis a consecuencia de la COVID. Ha perdido empleo, ha perdido recursos, ha entrado en hambre y problemas de salud mental también asociados al hecho de tener esta enfermedad que no se puede comentar. Uno no puede hablar alegremente por la calle y decirle a los vecinos, tengo VIH, porque inmediatamente genera un juicio de valor y de rechazo. No es como cuando yo le digo a mi vecino tengo cáncer y mi vecino despierta la compasión y me dice, ya te vamos a ayudar. En el caso del VIH es diferente. Entonces, es necesario ir avanzando hacia la construcción de la no discriminación, ¿no? De no juzgar a las personas por su identidad, su orientación, o sobre todo porque son personas que no son de la diversidad, pero tienen VIH, como en el caso de los niños nacidos de madres con VIH, que no son niños gays, pero tienen el VIH, entonces son tratados como si fueran niños gay, pero no lo son niños que tienen una carga que tiene que ser trabajada por los sistemas de salud. Nosotros nunca hacemos algo que no pueda ser asumido por el Estado como una responsabilidad, sino que lo que sucede es que a veces el Estado no tiene la capacidad para desarrollar los mismos estándares de las propuestas que nosotros hacemos, ¿no? Eso es lo malo, siempre creo que en todos los estados sucede eso, y por eso la sociedad civil es un ente muy poderoso, tiene un trabajo muy reconocido que hace que el Estado mejore sus estándares progresivamente, y yo creo que en todos los países que estamos acá reunidos también hay personas viviendo con VIH y organizaciones, y por lo menos existe la experiencia de poder haberlos empoderado para que ellos puedan también contribuir a la respuesta. El VIH no es solamente un problema de las personas que tienen el VIH, es un tema de toda la sociedad en su conjunto que desafía los derechos humanos de las personas. Y cómo se entiende la salud como un derecho
y cómo se genera el acceso universal a los sistemas de salud amigables, y sobre todo la cobertura, que es ese tema de presupuesto. ¿Cuánto destina cada país en realidad de lo que debería destinar para cubrir esos estándares mínimos que puedan ayudarnos? No estamos en Europa, estamos en Perú, estamos en Ecuador, Colombia y México, donde si revisamos la carga de inversión en SIDA, aún nos quedan muchísimas brechas por cubrir y muchísimas acciones estratégicas que deberían ser permanentes, como la educación sexual integral, ¿no? Que no sea solamente heteronormativa, sino que también incluya a las personas transgénero, a las personas de la diversidad sexual y a todos los que podemos contribuir en algo, ¿no? Yo creo que durante los conversatorios vamos a trabajar muchísimo eso. Es que justo creo que eso que mencionas es muy interesante, porque es muy valioso poder identificar que la sociedad civil es quien está cerca de la problemática, quien sabe, ¿no? Que luego muchas veces al gobierno pues le falta como esa sensibilidad, porque no tiene esta diversidad de personas que viven las diferentes problemáticas, ¿no? Y que yo creo que también con esta iniciativa que están haciendo en conjunto van a tener diferentes conversatorios para poder ahondar en estos temas, y van a tener otras actividades. No sé si, Leo, nos quieras platicar algunas actividades, o John. Sí, fíjate, Roberto, que yo creo que en el siguiente conversatorio vamos a rescatar muchos de los comentarios, ya que tenemos cientos de comentarios que pues no nos daría el tiempo de comentarlos todos, pero la mayoría de ellos son algunas dudas, algunas preguntas que tienen que ver con VIH, con indetectable, intransmisible, con la autonomía de las personas, con el empleo, y todo eso lo van a encontrar en los próximos conversatorios que cada uno de los países va a hospedar, y que además van a estar muy interesantes porque vamos a tener invitados de diferentes lugares que tienen evidencia científica, evidencia social, que tienen estudios, que tienen cosas de actualidad, para que realmente ayudemos todos y todas a eliminar el SIDA, a que cualquier persona que viva con VIH pueda tener una muy buena calidad de vida, y a que las personas que no vivan con VIH nunca lo adquieran. Otra cosa que hay que decir, Roberto, es que pues nos pueden se pueden comunicar con nosotros a las redes sociales de nuestras organizaciones si es que viven con VIH y todavía no tienen acceso al tratamiento, o si necesitan alguno de los servicios de los que ya hemos platicado, porque pues a lo mejor nuestras redes sociales es la mejor manera ahorita en la que podemos comunicarnos. Aquí, para cerrar, John, me gustaría que nos platicaras dónde se pueden enterar de las siguientes actividades, independientemente de los países en los que están, dónde se está congregando toda la información de qué van a hacer. Sí, claro. Nosotros hemos habilitado un portal web que es indetectable.co. Allí vamos a tener los banners con las fechas, la programación, cómo inscribirse, los links de acceso para que las personas puedan estar en los siguientes conversatorios. Pero algo bien importante es poder tener ya allí una red de organizaciones a nivel Latinoamérica, como CEFIRO en Perú, Kimirina en Ecuador, y una organización que está en México, que se me va, perdón, está por aquí. ¿Señor? Códice. Códice en México, ¿sí? Y otras que están dentro de un portafolio como de servicios de navegabilidad, para que las personas que están en tránsito puedan comunicarse, donde poder recibir información, tratamiento, no suspender la terapia, en fin, todo un directorio de esas personas que desean irse a otros países o que desean participar en todos los demás conversatorios que vienen en el marco de la campaña indetectable igual intransmisible LATAM 2021. Y pues nada, en las páginas de Red Somos, www.redsomos.org, perdón, en el Twitter, @RedSomos, y en Facebook, Corporación Red Somos Colombia, y ahí vamos a encontrar toda la información de lo que se está adelantando. Siempre estamos publicando qué es lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, con qué invitados estamos interactuando. Y algo importante que quería yo decir de lo que estaba mencionando hace un momento nuestro compañero Julio, y es que las organizaciones de base comunitaria abordan lo que el gobierno y los sistemas de salud dejan por fuera de su capacidad de respuesta, y creo que aquí hay que hacer un ejercicio de incidencia para que los gobiernos reconozcan
y además asignen, digamos, presupuesto para esas organizaciones y que puedan continuar haciendo toda la labor que se viene realizando. No me extiendo más porque el tiempo apremia. Pues muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañaron el día de hoy aquí en La Décima Radio. La verdad es que ha sido muy enriquecedor y ha sido un gran honor ser parte de este primer conversatorio, de esta estrategia regional para pues promover y desestigmatizar el tema de indetectables igual intransmisible. Yo les invito a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, sigan a las redes sociales de las organizaciones participantes y también si quieren conocer más de lo que estamos haciendo en México a través de La Décima Radio, en Spotify, en YouTube, tenemos muchísimos temas también con personas expertas en diferentes áreas, salud emocional, salud sexual, muchísimas cosas también. Si nos quieren escuchar, búsquenos por ahí. Yo soy su amigo Rob Hernández. Y bueno, pues nos vemos el siguiente miércoles aquí en La Décima Radio. Muchas gracias. Nos vemos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio, cultura y diversidad.